Hola, bueno, espero que estén bien. Les cuento que la idea es grabarles un video con esta presentación para que se haga un poquito más amigable y poder por ahí comentar algunas cosas. La idea es poder repasar las operaciones unitarias básicas o más conocidas. Es un breve repaso antes de entrar en cada una en particular. ¿Sí? Quédense tranquilos porque después en el transcurrir de las clases vamos a ver cada una de ellas en particular. La idea es hacer un repaso general por tipo y después poder ver cada caso en particular. Bueno, ya habíamos visto que las operaciones unitarias son las acciones que se realizan, ya sea transporte, adecuación, transformación, dentro de un determinado proceso, por ejemplo, para elaborar alimentos. Acá vemos un diagrama de las operaciones unitarias más conocidas. Por ejemplo, en cuanto a transferencia de masa, tenemos las operaciones de absorción, ¿sí? En este caso es, por ejemplo, cuando una legumbre toma agua y se humidifica. Eso es una operación de absorción. En cambio, una adsorción es cuando la sustancia no entra dentro, sino que queda en la superficie del sólido, el gas o lo que sea. El ejemplo típico de la adsorción es, por ejemplo, el carbón activado que se usa para purificadores de agua. Después tenemos procesos de destilación, que son ampliamente usados, por ejemplo, para la obtención de aceites, de extracción, que se usan para extracción de aceites esenciales, por ejemplo, intercambio iónico, que se usa también en el tratamiento de aguas. Después tenemos intercambiadores de calor, cuando hablamos de transferencia de calor, estos se usan, por ejemplo, para pasteurizar leche. Hornos, tenemos hornos túnel, tenemos que son muy usados para galletitas, por ejemplo, o hornos convectores, que son los que vimos típicamente en las panaderías. Después tenemos evaporadores, condensadores y equipos de frío. En lo que transferencia de calor y masa simultáneo se refiere, tenemos, por ejemplo, procesos de secado, cristalización y liofilización. Para todo lo que es transporte de fluido nos encontramos con diferentes tipos de bombas y compresores. En operaciones de separación podemos encontrar la filtración, ampliamente usado, por ejemplo, para la sedimentación, que es muy utilizada, por ejemplo, para el tratamiento de aguas. O para, por ejemplo, en la producción de aceite de oliva. También usamos flotación en la producción de aceite de oliva o en la elaboración del vino. También tenemos procesos de sedimentación que después van acompañados, por ejemplo, de centrifugación. Osmosis inversa lo usamos también para tratamientos de agua. Y después, por último, tenemos algunas operaciones físicas complementarias como tamizado, molienda, trituración, mezclado. Y por último, todo lo que son reactores, que es donde podemos, por ejemplo, cocinar y mezclar al mismo tiempo. Bueno, para repasar, las operaciones unitarias más comunes se producen, por ejemplo, en reactores, que los usamos para hacer mermeladas o dulce de leche, para producción de algunos aditivos alimentarios, por ejemplo, intercambiadores de calor, tanto para enfriar como para pasteurizar, por ejemplo, bombas que son muy utilizadas para el transporte en cañerías de fluidos, los típicos mezcladores y separadores que destilación o también pueden ser, por ejemplo, tamices para separación de sólidos. En las operaciones unitarias se cambian determinadas condiciones de las materias primas, ¿sí? Puede ser modificando su masa o su composición,
modificando la energía de esa materia o modificando sus condiciones de movimiento. En este sentido, cada operación unitaria tiene o un gradiente, una diferencia de concentración, una diferencia de temperatura, una diferencia de velocidad, o una transferencia de masa, calor, movimiento. Y los mecanismos asociados a estos gradientes o fuerzas impulsoras. Vamos a ver entonces las operaciones que tienen transferencia de masa. Bueno, como pudimos adelantar en el esquema, las operaciones con transferencia de masa son, por ejemplo, la destilación, muy utilizada para los aceites, para fabricación de licores. Tenemos intercambio iónico, que es muy utilizada para el ablandamiento de agua, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tienen esquemas de cómo es el funcionamiento de la separación de fases. Básicamente lo que ocurre es que tengo dos líquidos. Cada uno de esos líquidos tienen presiones de vapor diferentes porque tienen diferentes volatilidades. Entonces hay algunas que van a condensar mientras que las otras no. Mientras que la otra sustancia no. Entonces la sustancia que condensa es la que pega en las paredes del condensador y de esa manera se separa. Otra manera de separar fases es incorporando un tercer componente, que en este caso puede ser un disolvente selectivo, que tiene más afinidad con la sustancia que yo quiero separar. El principio de adsorción es el que se usa cuando quiero, mediante un sólido, retener una determinada fase fluida. En el caso del intercambio iónico, lo que busco es, mediante resinas de intercambio, retener iones de magnesio, por ejemplo calcio, sodio, que son los responsables de la dureza o el sarro en el agua, por ejemplo. Transferencia de calor. Para el caso de operaciones de transferencia de calor, bueno, se distingue fácilmente, por ejemplo, los intercambiadores de calor, que son placas o tubos, por donde pasa el fluido con una amplia superficie de contacto, para que sea más rápido el intercambio. Tengo hornos, evaporadores, condensadores y equipos de frío, que pueden ser, por ejemplo, aerorefrigerantes cuando hablo, por ejemplo, de una cámara fría, o túneles de congelado o placas de congelamiento, depende de cómo sea el tipo de intercambio de calor para el frío, para lograr el enfriamiento. Acá vemos, por ejemplo, un intercambiador de placas, que es el que se usa típicamente para pasteurización, por ejemplo, de leche o jugos. Estos son los hornos más ampliamente usados en la industria de los alimentos. A la derecha podemos ver los hornos túnel, que son muy usados para, por ejemplo, panificados, galletitería, o los hornos de tipo convector, que son los que vemos tradicionalmente en las panaderías, por ejemplo, las panaderías modernas, no es el horno de la cuadra, el horno de barro. Bueno, acá les presento algunos métodos de enfriado, ¿sí? Por ejemplo, a la derecha pueden ver una cámara fría. Acá es una aerorefrigeración. Tenemos una situación similar a la izquierda arriba. Hay unas cajas
donde no hay espacio entre los productos, pero se intercambia calor por ventilación forzada. En cambio, abajo lo que se puede ver es una cinta transportadora que enfría por contacto. Bueno, acá podemos ver los esquemas de unos evaporadores. En el primer caso, la figura de más arriba muestra las evaporaciones previas, por ejemplo, que se tienen que hacer para el secado de leche. Antes del secador spray, por ejemplo, se necesita evaporar la leche en dos etapas anteriores. Transferencia simultánea de calor y masa. La operación típica de intercambio de calor y masa es, por ejemplo, la operación de cristalización del azúcar, en donde se calienta una solución sobresaturada de azúcares y finalmente se terminan formando los cristales. Al momento que también se evapora, se fuerza la evaporación del líquido. Acá pueden ver un esquema de la operación de cristalización que les comentaba, ¿sí? Se separa el componente que está sobresaturado en el líquido por la formación de sólidos cristalinos. Cuando hablamos de la modificación de humedad y temperatura, por ejemplo, de una corriente de aire, podemos hablar del funcionamiento de un aire acondicionado. Por ejemplo, en el caso de la liofilización, lo que buscamos es eliminar el agua por sublimación, o sea, el agua pasa de estado sólido, congelado, a vapor sin pasar por el estado líquido. Esto se hace a altas presiones. Transporte de cantidad de movimiento. Cuando hablamos de transporte de cantidad de movimiento, no solamente hablamos de bombas y tuberías, sino también, por ejemplo, de cintas transportadoras. Las cañerías tienen un código de color que identifica cada fluido, cada tipo de fluido que pasa por ellas. Y por otro lado, cuando hablamos de la industria de alimentos, las cañerías tienen que ser de diseño higiénico y sanitario y con materiales higiénicos sanitarios. Las bombas, en general, nos ayudan a impulsar fluidos mediante suministro de algún otro tipo de energía. Los compresores incrementan la presión de un determinado fluido por medio de suministro de otro tipo de energía. Cuando hablamos de cañerías, bombas, compresores, no podemos dejar de pensar en caudales de fluidos, en velocidades. Bueno, justamente para regular estos caudales existen las válvulas. Tenemos diferentes tipos de válvulas, por ejemplo las válvulas que son tipo mariposa, que es como una clapeta que abre y cierra. Las válvulas esféricas o de bola, las válvulas de asiento, que es como funcionan las canillas, el cuerito de las canillas que conocemos, y otros tipos de válvulas como las de compuerta o las de retención. Si hablamos de cantidad de movimiento, no podemos dejar de mencionar las operaciones de flotación, centrifugación, flotación, filtración. Por ejemplo, la sedimentación es ampliamente usada para todo lo que es tratamiento de efluentes. Toda planta de alimentos tiene esta operación. También la separación por flotación está en las plantas de tratamiento de efluentes. La filtración es ampliamente usada, por ejemplo, para jugos. Y la centrifugación para separar fases de densidad parecida que necesitan determinada velocidad para poder separarse. Bueno, acá podemos ver el esquema de un filtro prensa
para la separación de sólidos de un determinado fluido. Acá podemos ver un esquema de un sedimentador típicamente utilizado en los tratamientos de fluentes. La separación por flotación también es ampliamente usada en el tratamiento de fluentes. En general la espuma o las sustancias que tienen una densidad muy diferente se separan de la superficie de los fluidos. El esquema de un equipo de centrifugación que se usa, por ejemplo, para separar dos fases líquidas de densidad parecida que, bueno, fácilmente no se separan y necesitan de la velocidad para poder separarse. Operaciones físicas complementarias. Bueno, por último, tenemos algunas operaciones físicas complementarias. Las más conocidas para nosotros son, por ejemplo, la molienda, que lo usamos en típicos molinos harineros, el tamizado, que también se usa bastante en los molinos harineros, o también se usa mucho para separar partículas que pueden ser contaminantes desde el punto de vista de la inocuidad, o mallas que podemos poner también en las tuberías. Acá vemos el esquema de un perfil de un molino de rodillos, que es el que se usa mucho en molinería. Este tipo de equipo que reduce el tamaño de las partículas de sólido se usa mucho, por ejemplo, para la elaboración de chocolates, en donde la manteca de cacao, el azúcar, el polvo se mezclan en un proceso que se llama concado y las partículas del azúcar van reduciendo el tamaño de manera que quedan perfectamente redondas y bien pequeñitas. Eso es lo que hace que el chocolate después sea bien, se pueda deshacer en la boca, lo que se llama la palatabilidad. Hay distintos tipos de tamices. Por ejemplo, estos tamices vibratorios se pueden utilizar para separar, por ejemplo, almendras de diferentes tamaños o pasas de uva de diferentes tamaños. Entonces solo quedan las grandes y las que son seleccionadas en la parte de arriba y las otras se descartan. Este es un esquema de una mezcladora de sólidos o pasta típica. Reactores. Los reactores son los equipos contenedores donde se llevan a cabo diferentes tipos de reacciones químicas o mezclas. Tenemos reactores tipo batch, reactores continuos agitados o reactores tubulares con un flujo con una determinada presión como puede ser un pistón. Acá pueden ver los distintos esquemas de un reactor tipo batch, donde es un contenedor con un agitador, un reactor de flujo continuo, también con un agitador, a la derecha abajo, o un reactor tubular. Gracias por su atención. La idea de este video es poder acercarles un resumen de las operaciones unitarias más conocidas. Las vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, más en particular y en detalle.